Hola, buenas tardes. Bueno, lo prometido es deuda. Vino la gente de Insignio, vinieron sus estrategas y jefes de productos y nos dieron un outlook del segundo trimestre del año. Vamos a tratar de resumirlo de alguna forma en el menor tiempo posible. Vemos algunos temas de mercado importantes, el outlook para el 2019, un update del segundo trimestre y a la vez después un house view sobre las distintas regiones y países. En cuanto a temas de mercado, lo más importante es saber que estamos en un cambio estructural donde hace 35 años que venía bajando la tasa de interés y a partir del 2016 esta tasa que hizo piso empezó a subir. No es para preocuparse demasiado porque estamos viendo tasas del orden no más allá del 3,5% de 10 años, pero ser consciente de que estamos en un cambio estructural. La segunda es que sobre fines de los años 2000 la globalización, la cooperación, la hegemonía de Estados Unidos y con eso la estabilidad que traía y el comercio mundial han llegado a un pico en términos deflacionarios y a partir de ahí estamos empezando a ver algunas desmejoras. Y también el tercer factor que está viendo la gente de Insignio es que los mercados emergentes están todavía en un proceso de corrección que empezó en el año 2011. Con respecto a la economía global, si bien las expectativas se han moderado, estamos viendo que el crecimiento va a estar desde el 4 más hacia el 3,5%, pero ninguna de los 4 países centrales van a estar países o regiones van a estar en recesión. Como justamente el crecimiento está por encima del potencial, es posible que estemos alertas a los temas de incrementos inflacionarios, especialmente en Estados Unidos, por su situación que está muy bien el trabajador americano. Los bancos centrales se van a continuar saliendo de esa política acomodaticia que era el quantitative easing y los precios de los activos se van a tener que ir acomodando, hablando sobre todo de los activos financieros, a ir caminando solos sin la asistencia de los bancos centrales. En cuanto vemos aquí algo muy importante, que es que tienden a coincidir los procesos de recesión con bajas en los mercados. Acá lo vemos muy claramente en todas las zonas grises. Ahora también por otro lado, los ciclos de suba tardan muchísimo más en desarrollarse y son muchísimo más fructíferos en cuanto a porcentaje, con lo cual tratar de hacer un timing del mercado e irse en medio de una recesión puede ser muy peligroso porque nos perdemos gran parte de los recuperos y de las subas. En cuanto al update del segundo trimestre, ya vimos que la Reserva Federal se movió más hacia una postura mucho más neutral, no frenó con las subas de las tasas de inflación y si bien ya está el crecimiento desacelerándose más acorde a las expectativas del año pasado. La economía europea sigue siendo sigue teniendo un crecimiento más bajo de lo esperado y algunos países es muy posible que eviten todo el proceso recesivo, como Alemania, Francia y España, mientras que Italia va a estar en el medio de un estímulo fiscal. En cuanto a China, vemos que el crecimiento ha bajado y algo esperado y fomentado por el gobierno hacia índices del orden del 6%, pero con lecturas mixtas, algunas que indican menor crecimiento y otras que sí, como el crédito, mayor crecimiento aún. Los fundamentos de la economía americana siguen muy fuertes. Realmente hay una combinación muy saludable del mercado inmobiliario y del mercado laboral, lo cual al tener Estados Unidos 3/4 partes de su economía basada en el consumo, evidentemente sigue muy fuerte la economía allí. La gran sorpresa fue justamente estos puts que han puesto las reservas federales sobre Estados Unidos, China y Europa al haber cortado las tasas de interés cuando los mercados cayeron fuertemente el año pasado.
Acá vemos muy claro cómo es la baja del ciclo de 35 años de baja de tasa de interés y estamos pegando la vuelta. En cuanto al crecimiento y el comercio mundial, vemos que, por ejemplo, el índice Baltic, que muestra los shipping containers y el movimiento de índices, vemos que está rebotando, pero sobre niveles muy bajos. Después vamos yendo ya a regiones. En cuanto a Estados Unidos, como decíamos, que 3/4 partes de su economía era consumo y que todo el consumidor en Estados Unidos ha empezado a ahorrar, ha empezado desde la crisis del 2008 a bajar su nivel de endeudamiento, y hoy por hoy tiene una tasa de ahorros históricamente alta del 7,6%, y a la vez también todas las señales de alerta que podrían darnos algunos signos de recesión no están prendidas y no lo estamos viendo. Algún riesgo que podamos estar salteándonos, los niveles de deuda de las empresas se han incrementado mucho desde 2008, fruto de esta baja de tasas y estos fomentos monetarios, pero siguen siendo a niveles internacionales todavía muy bajos. En cuanto a los riesgos de política, bueno, obviamente la guerra de tarifas es lo más importante, pero obviamente se vienen elecciones el año que viene y Trump quiere ganar. La inversión de la curva no nos preocupa por el momento demasiado, y vemos acá como obviamente el mercado laboral y las ganancias en la cantidad de horas ha ido hacia la suba. Vemos también como el consumidor se ha desendeudado, que eso es algo muy sano en Estados Unidos y que es algo sólido. Y que las compañías americanas han aumentado su endeudamiento, pero que a niveles internacionales sigue siendo un endeudamiento relativamente bajo. Vamos entonces rápidamente a Europa. Europa sigue complicada, pero al China haber estabilizado su crecimiento y Europa ser mucho más dependiente que Estados Unidos del crecimiento chino, es posible que Europa se esté estabilizando. El Banco Central Europeo no va a estar subiendo las tasas, las valuaciones son muy bajas en Europa si las comparamos con compañías americanas, y el Brexit sigue siendo un divorcio muy complicado. Algo a mirar muy en detalle es que los bonos italianos no superen el 4%, porque ahí el mercado estaría demostrando un grado de preocupación importante. Entonces, yendo ya hacia China, era lo que veíamos, que China es una economía que estaba orientada hacia la exportación, y hay un gran movimiento para orientarla hacia el consumo. Vemos que va a haber estímulos importantes por parte del gobierno, aunque estos estímulos no van a ser tan fuertes como en el pasado, como en el 2016, 2011 o 2009. Si nos preocupa el tema de la guerra de tarifas, lo que estamos viendo es que ambas partes quieren llegar a un buen acuerdo. Ahora, el tema de fondo es que son dos potencias que se están enfrentando por algo más que las tarifas, que en definitiva es quién es el jefe. Vamos entonces, nos salteamos algunos sectores. Brasil ha tenido un rush muy importante, su actividad económica, sus mercados, a raíz de la elección de Bolsonaro, pero gran parte de todo esto depende, su sustentabilidad, de la reforma de pensiones que ha introducido en el Congreso el gobierno. En la medida que los planes de Guedes, programas de liberalización de la economía y la reforma de pensión sigan adelante y que tengan un resultado positivo, evidentemente Brasil tiene mucho más para dar. ¿Qué es un resultado positivo? Y es que la reforma salga con ahorros del orden de los 600 a 700 mil millones de reales. Últimamente, digamos, los últimos acontecimientos que hubo con el expresidente Temer
ponen, digamos, un grado de dificultad mayor en buscar el consenso necesario a que se apruebe esta reforma de pensiones. Pero obviamente en las preocupaciones del votante, la reforma del sistema de pensión no es de lo prioritario con respecto a otras cosas que le están pidiendo el gobierno. Vamos a nuestro querido país, vamos a Argentina. Argentina pasó de tener un ajuste gradual y orientado desde el gobierno a chocarnos con la realidad y hacer un ajuste violento marcado por el mercado. Básicamente podemos discutir horas de por qué se dio y qué lo causó, pero los dos principales factores fueron la suba de tasa de Estados Unidos y una muy mala cosecha, cosa que este año probablemente no se esté dando. El contexto internacional sigue siendo benigno, no va a haber subas de tasas por el momento, y a la vez estamos con una cosecha récord. Hay varios signos de que la economía está tocando piso y que podrían ser positivos los números de aquí hacia las elecciones, pero la suerte del presidente Macri va y de los planes de austeridad y que continúen las medidas pro mercado y sigamos alineados con el Fondo Monetario Internacional, van a depender en gran medida de las elecciones. Un tema no menor, el índice marcado por la Universidad Torcuato Di Tella tiene un grado de aprobación y confianza en el gobierno muy bajo, que es tan bajo o más inclusive que niveles de 2014-2015 previo a la asunción del gobierno de Macri. En cuanto a cómo podemos plasmar este view en una cartera moderada, vamos a verlo en la siguiente presentación. Aquí lo que vemos es que Insigno tiene un portfolio modelo. Este portfolio modelo ha dado sus buenos frutos, es decir que si lo comparamos con el buque insignia o fondo de asset allocation moderado más grande del mundo, como el BlackRock Global Allocation, es la línea verde, ha estado rindiendo, el portfolio de Insigno ha rendido por encima de este fondo, teniendo un alfa bastante importante. En lo que va del año cerrado febrero está un 6,23% arriba. En el año 2018 ha tenido una baja del 5,48%, pero en el 2017 un 15% arriba, 2016 ya en una corta historia del 3,51% arriba. En vez de ir a cada una de las inversiones en particulares, lo que vemos es que a grandes medidas las acciones están en el orden del 51% del portfolio, los bonos son el orden del 30% y el efectivo están teniendo un 10% del portfolio. Quien quiere interiorizarse sobre este tipo de inversiones, nos pega un llamadito y lo vemos en detalle. Bueno, buenas noches y seguimos en contacto. Hasta luego.